¿Cómo están? ¿Todo bien? Nadie le contestaba. Sí. Bueno, nos presentamos un poco. Yo soy Ese, él es Facu. Somos organizadores de la Meetup Android Devs Buenos Aires. No sé si alguien la conoce o es parte. Básicamente, somos un grupo de desarrolladores y desarrolladoras que la idea es juntarnos una vez por mes o una vez cada 2 meses para hablar sobre algún tema específico de Android nativo, y compartir un momento, conocernos, tener charlas, workshops, distintas temáticas. Así que estamos tratando de hacerlo eso una vez por mes. Ahí tienen los links. Estos slides van a estar disponibles al final de la charla, así que no hace falta que le saquen fotos ni nada, por el tema de los links y eso. Nos pueden seguir en Twitter, se pueden registrar en meetup.com, ahí y les llega cada vez todos los eventos que vamos haciendo. Y todas las novedades de la comunidad. Bueno, queremos agradecerle a Nerdearla por darnos el espacio y por hacer eventos tan piolas como estos, donde, nada, creo que nos da el lugar a muchas comunidades, a conocer nuevas personas, a muchos desarrolladores y desarrolladoras, a conocer otros colegas o otras tecnologías o lo que sea. Así que, nada, muchas gracias por eso a Nerdearla. Bueno, esto es un workshop de Kotlin. ¿Alguno ya conoce Kotlin, programó en Kotlin o hace algo con Kotlin? ¿Alguno o alguna? No, ok. Bien. Este workshop un poco está apuntado para gente que ya hace Android y ya sabe Java o algún lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos 2 horas, es muy poquito tiempo, entonces no vamos a cubrir muchos temas desde cero, porque no nos darían el tiempo para llegar a ver todo. Así que va a haber muchas cosas que vamos a quizás darlas por sabidas, igual no hay problema. Si alguien no entiende puede preguntar o lo podemos ver después o incluso después del workshop, no hay ningún drama. La idea también es, dentro de poco, volver a hacer otra edición de este workshop desde cero para todos aquellos que no conozcan Android a full o no conozcan Java a full o quieran arrancar con todo de una. De la nada a su app Android o a su primer app Android. Aprovecho para recordarles también que era un requisito del workshop de haber instalado Android Studio 3. Quizás alguno no lo vio, quizás no llegó a descargarlo. Aprovechen mientras arrancamos a descargar Android Studio 3 desde el developer.android.com. Y bueno, ya estamos para arrancar. Antes de repasar los ítems de la agenda, queremos comentarles que el workshop va a estar dividido en 2 partes. En la primera parte vamos a hacer un repaso bien por Kotlin para que entiendan el lenguaje, sepan de qué va la cosa, vean qué features tiene, cómo se utiliza, qué diferencias y similitudes puede tener con Java. Y en la segunda parte, bueno, la primera parte, perdón, trataremos de pasarla lo más rápido posible, siempre y cuando se vaya entendiendo todo. Siempre entre diapositiva y diapositiva, si hay preguntas, levanten la mano y vamos a ir respondiendo todas sus dudas. Y en la segunda parte vamos a desarrollar una app desde cero, entre comillas. Le vamos a pasar un repo de GitHub para que bajen con el proyecto base y la idea va a ser aplicar lo aprendido, ¿sí?, para desarrollar una app. Ahí va a ser cuando, si alguien no sabe algo de Android y tiene una pregunta, nos podemos tomar el tiempo de explicarlo, ¿sí?, si hiciera falta. Sí, la idea es un poco esa, la charla y después ponernos a hacer algunas cosas en esta app, que ya va a tener algunas cosas hechas, otra vez lo mismo, por el tema del tiempo hay muchas cuestiones que no podemos hacer de cero porque estaríamos toda la tarde, y la idea tampoco es hacer un foco en Android, digamos, no en el framework sino en el lenguaje y ver cómo podemos empezar a utilizar para aquellos que ya hacían aplicaciones en Java para Android, empezar a hacerlas en Kotlin. Bueno, vamos a ver un poco la agenda de qué es lo que vamos a ver. En principio, ¿qué es Kotlin? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace todo esto? ¿Por qué utilizar Kotlin? Vamos a empezar a ver la sintaxis básica que tiene. Vamos a ir repasando conceptos muy desde abajo como variable, inferencia de tipos, nullability, funciones, clases, expresiones y demás. Y como comentaba Facu, el último punto va a ser meternos en Android Studio y empezar a mejorar y codear esta app que ya tiene algunas cosillas. Bueno, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje de programación estáticamente tipado, ¿sí? Es decir, que es como Java, para los que conocen Java, que corre sobre la JVM. La JVM es la Java Virtual Machine, que esto quiere decir que en cualquier lugar donde corra Java o donde se pueda usar Java, se puede usar Kotlin. Lo desarrolló la empresa JetBrains, no sé si alguno la conoce, pero esta empresa
maneja como varios de los IDEs más piolas de desarrollo como IntelliJ, WebStorm, PyCharm. De hecho, creo que soy yo, estoy tocando el micrófono. Android Studio, de hecho, está basado en IntelliJ. Y nada, es como, esta es la empresa que está detrás del lenguaje. Básicamente, un poco para contar la historia de dónde nace. Tenemos unos problemas. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Okay. Ahí va, no me muevo más. No, para contar un poco la historia de dónde nace esto, JetBrains tenía muchos proyectos en los cuales utilizaba Java como desarrollo. No estaban muy contentos con el lenguaje, quizás por, no sé, Java es un poco verboso o quizás no todas las versiones de Java están adaptadas a lo que es hoy el desarrollo. En realidad lo que fue pasando es que el desarrollo de software fue evolucionando y Java es bastante parecido a como era en su inicio, ¿sí? Recién ahora estaba obteniendo los features más modernos del lenguaje, pero la gente de JetBrains necesitaba sentirse más cómoda desarrollando y bueno, decidieron hacer su propio lenguaje de programación. Es como la última alternativa que uno tomaría cuando está incómodo con su lenguaje, pero claro, como ellos pueden, hicieron un lenguaje. Es como armar un partido y ganar las elecciones, bueno, armaron su propio lenguaje de programación y se mandaron con esto que es Kotlin. Le pusieron Kotlin porque como Java también es una isla, Kotlin Island es otra isla, y, bueno, y como que le vieron la onda por ese lado, sí, les pareció gracioso, yo me estoy riendo un montón. Lo vienen desarrollando desde el 2010, no es un lenguaje que nació ayer, es un lenguaje que tiene mucho laburo y que viene hace rato en la movida. Su primera versión estable fue en el 2016 y yo creo que desde el 2015 más o menos ya había gente en Android utilizando Kotlin. No de manera oficial, pero sí se empezaba a ver a los GDEs o a la gente, a los Google Developer Experts de Android y a todas las personas como muy cebadas que ya empezaban a hacer cosas en Kotlin, empezaban a tratar de hackear un poco a Android Studio para poder utilizarlo y demás. Y de hecho, mucha de la gente que trabaja en el equipo de Development Tools de Android empezó a desarrollar los plugins de Android Studio para que tenga soporte para Kotlin. O sea que, a pesar de que recién en el 2017, el año pasado, Google anuncia Kotlin, soporte oficial para Kotlin, es decir, desde Android Studio 3 pueden utilizar Kotlin en cualquier clase de su proyecto, ¿sí? De hecho es interoperable con Java, que después lo vamos a ver. Antes de eso ya había herramientas para hacer cosas en Kotlin, o sea como que experimentalmente muchos developers ya lo usaban y muchos de esos developers trabajaban en Google desarrollando Android Studio o features o el SDK mismo de Android. Después vamos a contar un poco qué particularidad tiene el SDK de Android y por qué Kotlin es muy valioso para Google en este punto. Bueno, mi micrófono se está revelando contra el mundo. Bueno, Kotlin principalmente se está utilizando en Android, como su mayor cantidad de desarrolladores está en Android, pero se puede utilizar en cualquier lugar, como decíamos hoy, que funcione Java. Entonces, hay aplicaciones backend que están hechas en Kotlin, incluso frontend también, porque puede compilar a JavaScript, y hasta hay un proyecto paralelo que se está ahí medio en versión beta todavía, donde Kotlin compila a nativo y hacen aplicaciones para iOS y demás. Así que hay mucho laburo atrás del lenguaje. Bueno. El tema es, para que se entienda por qué pegó o por qué generó tanto entusiasmo el uso de Kotlin y el desarrollo de Kotlin, hasta que fue anunciado el año pasado como lenguaje oficialmente soportado. En principio, como Kotlin está basado en Java, el primer enfoque que se tuvo, la primera decisión de diseño que se tomó fue que sea totalmente interoperable. ¿Qué implica que sea interoperable? Bueno, que cualquier clase Java o cualquier método de cualquier objeto en Java puede utilizarse desde Kotlin y al revés también. Cualquier clase que ustedes escriban en Kotlin puede ser usada desde Java como si fuera una clase Java, ¿sí? Es decir, está completamente encapsulada la implementación y no necesitan saber en qué está escrita la clase para utilizarla. Eso está bueno porque implica que no hace falta migrar el proyecto, ¿sí? Para usar Java o usar Kotlin no implica migrar absolutamente nada. Uno sigue usando las cosas como las venía usando, pero escribe en otro lenguaje y listo. Bien, después Kotlin tiene algunos features que vamos a ver más adelante que Java no tiene, o por lo menos hasta Java 7, que es la que soporta Android, no tiene, que permiten reducir el código repetitivo, ¿sí? Por ejemplo, las extension functions, ¿sí? Son cosas que Java todavía no tiene, quizás en un futuro sí tenga, pero hay que ver, hasta que Java lo tenga, cuánto tarda Android en soportar esa versión de Java, ¿sí? Para poder hacer uso del feature. Por lo tanto,
Como Kotlin ya corre sobre la Java Virtual Machine de Java 7, es, digamos, beneficioso apoyarse en Kotlin en vez de esperar hasta que el soporte de Java crezca y que la Virtual Machine de Android, que es Dalvik, y ART Android Runtime, soporten esa versión de Java en particular. Por lo tanto, da una velocidad en la evolución del desarrollo de Android que si dependiera solo de Java, estaría mucho más lento. Claro, no estamos diciendo que Java sea un lenguaje malo, ni mucho menos. No. Lo que pasa es que, digamos, ¿por qué el fuerte de Kotlin es Android en muchos aspectos? Porque justamente lo que decía Facu, para utilizar Java en Android hay que utilizar Java 7 en su mayoría. Recién a partir de Android O se puede empezar a utilizar algunos features de Java 8, pero la verdad que son muy reducidos y hay muchas cosas, no sé, los streams que no funcionan del todo bien. Hay muchas cosas que no se pueden utilizar y, digamos, Android no puede seguir el tren de evolución de Java, que es más lento, pero porque viene de otro mundo, viene del mundo de Java va evolucionando y va teniendo cosas de lenguajes modernos, pero Android no lo puede seguir porque no le puede dar el soporte para atrás. Y justamente la fragmentación en Android es súper importante. Entonces, nada, por eso es que aparece Kotlin a solucionar un poco esto. Después vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad a la hora de programar, el tema de la nullability. En Java, cualquier objeto por defecto, cuando lo declaramos, si no lo inicializamos, es null. ¿Sí? Esto funciona así, no solo en Java, en muchos lenguajes, es null. Bueno. Pregunta, sí. ¿Quiénes desarrollan o desarrollaron en Java? Ok, ¿y cuántos de ustedes tuvieron un null pointer exception alguna vez en producción? ¿Cuántos se quisieron tatuar NPE acá en el brazo? Bueno, ¿quiénes no tuvieron nunca un null pointer exception en producción? Felicitaciones. ¿Saliste a producción alguna vez? Bueno, porque ahí me haces una trampa. Okay. No, hay maneras, obviamente, para lidiar con esto en Java, por supuesto. Hay annotations, hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden testear las cosas, por supuesto. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para evitarlo. Pero lo que pasa es que muchas veces, por más que se toman estas precauciones, de hecho, el annotation nullable, creo que se llama, se usa un montón, pero no es que te fuerza a que vos tomes alguna acción. Lo que hace Kotlin es que cualquier objeto que vos quieras declarar va a ser null solo si vos le decís que es null. Digamos, de una manera vos le vas a especificar esta propiedad, este objeto, lo que yo estoy declarando acá, puede llegar a ser null, va a ser null. Entonces, cuando vos quieras correr o hacer alguna acción sobre ese objeto, no sé, consultar alguna propiedad, invocar una función, o llamar a alguna función, lo que sea, el compilador te va a decir, che, pará, esto puede ser null, si vos no tomás una precaución, no te dejo compilar directamente. Entonces, está buenísimo porque ya ahí vos tenés que decir, bueno, esto claramente va a ser null, porque si puede ser null, va a ser null. Así que tenés que tomar una precaución y eso es lo que le da un poco de, entre comillas, seguridad, digamos, no es un tema de seguridad en sí. Sí, modifica un poco el estilo de cómo se programa y tiene features que ahora vamos a ver para no terminar haciendo todo el tiempo if el objeto distinto de null, el ejecuto del método. Si no, hago otra cosa. O sea, para evitar ese estilo de programación defensiva, de tener que hacer null check todo el tiempo, bueno, la sintaxis de Kotlin permite que si vos especificaste que puede ser null, tengas cuidado cuando lo usás. Pero no necesariamente siendo un if. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Exacto. Bueno, tiene una curva de aprendizaje bastante baja para las personas que ya sepan programar en otro lenguaje y específicamente en Java. Creo que es muy simple empezar a utilizar Kotlin, no solo porque podés empezar a hacer archivos en tu proyecto donde ya tenés Java, que eso es una gran ventaja, sino porque sale todo más o menos del mismo lugar y mucho está pensado para programadores que venían y programadoras haciendo Java. Entonces es bastante simple empezar a hacer y meterse y no es tan complicado empezar a utilizar Kotlin realmente todos los días. Bueno, está respaldado por JetBrains y Google. Algo que dijeron en el Google I.O. del año pasado, que todavía tengo mis dudas, pero lo prometieron, es que van a hacer una fundación sin fines de lucro. No sé si pasó igual, no me fijé. Capaz, no está chequeado, pero bueno, dale. Van a hacer una fundación sin fines de lucro que sea la responsable de bancar el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Esto, digamos, nos da cierta tranquilidad de que el soporte para Kotlin como lenguaje va a estar siempre activo por la comunidad, ya que esa fundación y toda esa movida, digamos, Kotlin es un lenguaje open source, digamos, tiene mucha movida de la misma comunidad, que es la que lo va como haciendo crecer. Así que, nada, eso está bueno. Y lo que le dio Google a Kotlin el año pasado en el I.O., cuando lo propuso como lenguaje principal de Android,
es también la tranquilidad de todas las personas de que no se animaban a utilizarlo en producción porque decían, bueno, puedo hacer aplicaciones Android en Kotlin, pero si me pasa algo, ¿a quién le canto? Claro. Así que nada, eso nos deja un poco más tranquilos a todos. Bueno, tiene características de programación funcional, hay cosas como lambdas, o mismo cualquier collection en Kotlin se puede tratar como un stream de Java 8. Tiene muchas de estas cosas que si queremos hacer que alguna parte de nuestra aplicación tenga digamos, algún comportamiento de programación funcional, lo podamos hacer sin tener que utilizar RX Java. Y eso está muy bueno porque ya lo tenés disponible y lo podés empezar a usar. Y de hecho, agarrar cualquier array y hacerle un flat o un map o lo que sea es muy cómodo sin tener que tener una librería externa. Le da como un power más piola a todo lo que es collections de manera nativa, digamos, no hay que hacer nada extra. Bueno, esto ya lo dijimos. Ya lo dijimos, que corre en cualquier lugar donde corre Java porque está basado en la Java Virtual Machine. Y bueno, su sintaxis es más moderna, esto prefiero dejarlo para la práctica, para que lo vean en funcionamiento, en acción. Y algo que sí es importante que quería destacar es que Google está trabajando mucho para que sea el lenguaje principal de Android. Tienen un motivo para hacerlo, obviamente no pueden dejar de soportar Java, pero sí tienen un buen motivo para que sea el lenguaje principal, y es que cuando se diseñó el SDK de Android, se tomaron algunas decisiones que con el tiempo se dieron cuenta que no estaban tan buenas. La forma de utilizar los distintos módulos del SDK son diferentes. Hay cosas que se usan de una forma, cosas que se usan de otra forma, hay métodos que reciben parámetros que siempre son null, por ejemplo. Sí, creo que es lo normal en tantos años de crecimiento del framework, que arrancó como algo tan chico desde un celular muy básico, un smartphone muy simple y se fue complejizando. Y hay muchas cosas que Kotlin nos permite empezar a corregir, entre comillas, con esto de que vos le podés agregar funcionalidad a clases que ya existen sin tener que modificarlas porque no tenés control sobre ellas. Ya vamos a ver qué es eso. Pero te permite empezar a meter todas esas cosas y Google está trabajando mucho y usando mucho eso. Ya anunciaron las KTX, las Kotlin Extensions. Exactamente. Lo que quieren hacer es corregir esas malas decisiones de diseño de aquel momento. Por ejemplo, uno de los features de Kotlin son los parámetros con valores por default, ¿no? Que un parámetro de una función pueda ser opcional y que tenga un valor por default si uno no lo pasa. Bueno, entonces en vez de andar que todos los programadores Java pasen null al método cuando lo quieren utilizar, bueno, hay una Kotlin extension function para esa clase que no recibe ese parámetro y hace este uso del default value justamente para que el uso sea más lindo. Digamos. El diseño de la API estuvo mal, bueno, corregir el diseño de la API respetando la retrocompatibilidad, es decir, sin tener que los usuarios tengan que actualizar la versión del sistema operativo para que la JVM que tiene en su teléfono tenga el método actualizado. Sí, a full. Y de hecho, este año creo que fue, o a fines del año pasado, Google contrató a uno que es tipo el gurú del desarrollo Android, que se llama Jake Wharton, y que tiene mucho conocimiento y hace mucho laburo para Kotlin. Y él está como en la parte de todo lo que sea Android y Kotlin, fomentándolo y laburándolo, y el chabón es un crack zarpado. Así que cuando pasó eso también nos dio como la pista de cuánto Google apoya. Si bien Google ya dijo, queremos que las aplicaciones de Android sean en Kotlin, o sea, ya lo dijo, y este año lo volvió a reforzar, todavía pasa que hay mucha gente que no las hace en Kotlin, y por un lado es entendible porque si vos ya sabés programar en Java y siempre las hiciste en Java y la tenés recontra clara, es medio, te tenés que poner, como tenés que empezar a hacer las cosas, tenés que volver a aprender algunas cositas. Y bueno, quizás no todos quieren ponerse a hacer eso, pero bueno, la idea y por lo menos los mensajes que nos tira Google es hagámoslo, porque no sé, quizás un día Java no está más, claro. Y ese juicio con Sun o con Oracle se va. Sí. Así que nada, y creo que pusimos magia porque está buenísimo el lenguaje y a veces hace cosas muy locas que lo vamos a resumir en magia. Según la última entrevista anual de Stack Overflow, es el lenguaje más amado, más querido por los desarrolladores. Quien lo usa, en una escala del 1 al 10, dijo cuánto amás el lenguaje en el que trabajás y cuál es, y Kotlin salió como el mejor rankeado. O sea, hay bastante entusiasmo en la comunidad. Sí. Bueno, y Java, dijo nadie nunca. ¿Quién puso eso? Yo no lo puse.
Bueno, esto también es una pregunta que nos suelen hacer y que suele surgir en los workshops o en las charlas de Kotlin. ¿Qué pasa con Java? ¿Qué pasa con todo lo que sé de Java? No aprendo Java, alguien que no sabe ninguno de los dos. Digamos, hay muchas preguntas al respecto. La realidad es que Java obviamente va a seguir existiendo y va a seguir creciendo. Por suerte. Y se va a poder seguir utilizando en Android. Digamos que vos tengas un proyecto en Kotlin, no es que no te deja hacer cosas en Java. Cuando vos creas un nuevo proyecto en Kotlin, le puedes meter Java tranquilamente y funciona. Y la realidad es que está ahí. Y quizás, no sé, hay cosas que vos en un proyecto decís, bueno, la verdad que justo esto lo tengo hecho en Java y lo quiero hacer así y no lo quiero tipo pasar a Kotlin. Agarrás, copias tu clase, la pegás, listo. No hay ningún tipo de drama. Así que nada, para todos los que se puedan preguntar esto, o incluso para los que dicen, entonces no aprendo Java, y la verdad que no, porque Java te da una base también de objetos muy buena y es un lenguaje quizás bastante estructurado. Es como sentidos. Ideal para aprender porque es seguro lo que haces, digamos. No tenés muchas formas de hacer lo mismo. Hay una forma de hacer las cosas siempre y la tenés que respetar, entonces como que para aprender está bueno, pero cuando querés ir más rápido, bueno, Java te empieza a poner trabas, por lo menos en lo que haces en Android. Ese puede ser un buen momento de decir, bueno, yo aprendí con Java a desarrollar en Android, pero veo que hay cosas que son muy engorrosas. Bueno, por ahí ese es un buen punto para decidir probar Kotlin. Sí, a full. Y un poco sería algo así, o sea, sin Java no existiría Kotlin, yo creo, porque nunca hubiese surgido la necesidad de crear un lenguaje. Así que, nada, todo bien con Java, los queremos, les damos un abrazo. Y nos dio de comer hasta acá, por suerte nos va bastante bien, como se ve. De hecho, seguimos haciendo cosas en Java en todos los proyectos. Digamos, la filosofía es todo lo nuevo que hagas en un proyecto, hacerlo en Kotlin, pero si todo el proyecto está en Java, no lo vas a pasar todo a Kotlin porque es un bardo. Quizás sí las clases que más utilices, pero es muy común estar utilizando Kotlin Java y después no saber cómo escribir ninguno de los dos lenguajes. No, después te confundís un poco. Cuando la clase empezás a escribir y esto, ¿por qué no me compite? Cuando querés declarar un método. No, pero bueno, nada. Bueno, vamos a empezar a ver entonces, después de toda esta introducción, un poco de la posta, a ver si les estamos chamullando o no con Kotlin. Bueno, vamos a ver un poco las variables. En Kotlin tenemos este concepto de variables. En Java nos manejamos con atributos que tienen acceso privado y tienen getter y setter. Bueno, en Kotlin se maneja casi siempre con variables y podemos definir de dos maneras las variables, como mutables o como inmutables. Mutables quiere decir que yo defino una variable y la puedo volver a definir todas las veces que yo quiera, sin ningún problema. Inmutable quiere decir que una vez que yo le doy un valor a una variable, ese valor no puede cambiar. Es el análogo a las variables en Java. Exacto. Y a las constantes en Java. Ahora vamos a verla en comparación. La idea es, todas las veces que podamos usar variables inmutables, usemos variables inmutables. Esa es un poco la filosofía, porque a la larga te traen muchos menos problemas y el lenguaje está pensado para usar val la mayor cantidad de veces. Van a ver que en Android se suele utilizar bastante var también, porque el framework está pensado en Java y hay muchas cosas que quizás no tenemos control o hay muchas cosas que queremos inicializar en algún momento, pero no tenemos acceso al constructor de la clase. Digamos, Android tiene algunos recaudos especiales por ser un framework con el que estamos trabajando, pero la idea es siempre utilizar variables inmutables. Acá vamos a ver un poco una comparación. Arriba tenemos lo que sería Java, una variable mutable con el número 7 y abajo una variable o atributo inmutable con el número 8. Y abajo tenemos lo mismo, pero en Kotlin, y acá ya podemos empezar a ver un poco la sintaxis. Para declarar las cosas en Kotlin son quizás al revés que en Java. En Java nosotros ponemos primero el tipo de acceso, público, privado, lo que sea. En Kotlin, por default, todo es público, a menos que nosotros digamos que es privado. Y si fuera privado, ahí sí sería igual que en Java. Si fuera privado, iría primero. Y lo que hacemos en Kotlin es poner la keyword val o var, que va a definir qué tipo de variable es, el nombre, y después vamos a utilizar estos dos puntos que pueden ver ahí, y después de esos dos puntos le vamos a poner el tipo de variable que es. ¿Sí? En este caso es un entero, 7. La primera variable, la que es con var, puede ser modificada, la podemos cambiar las veces que queramos. La segunda
que es inmutable, no la podemos cambiar, siempre va a ser 8. Ajá. Es decir, si en algún otro momento del programa quieren hacer number immutable igual a 4, no compila. No se puede, te va a dar un error y directamente no vas a poder compilar. En Kotlin no se usa el punto y coma, se puede utilizar, sí, pero no. ¿La convención es que no? No, la convención es no utilizarlo y de hecho si vos le pones el punto y coma, el IDE te va a decir, che, esto no hace falta y te lo va a poner como medio en grisecito para que no se vea. Pero bueno, esta sería la forma de definir lo más básico, una variable en Kotlin comparada con Java. Tenemos otra cosa, sí. Ahora vamos a eso. Justamente en el slide que sigue. Kotlin tiene algo llamado inferencia de tipos, que lo que es básicamente es que no es necesario aclarar el tipo de dato que es la variable, siempre y cuando yo la esté inicializando. Yo no puedo obviarlo si no estoy inicializando la variable, pero en este caso es lo mismo que teníamos antes, que está arriba, y abajo es lo mismo sin indicar el tipo de dato. Las variables van a ser las dos enteros, y una vez que está inferido el tipo no se puede cambiar. Esto Exacto. no es JavaScript. Eso se sigue respetando. Las variables siempre son del mismo tipo. Podés dejarla sin inicializar una variable si acepta valores nulos, pero si no la inicializás tenés que decir de qué tipo es. Si la inicializás, no es necesario que digas de qué tipo es. Eso ya queda en gusto. La convención generalmente es, si la inicializaste, no decir cuál es el tipo, porque queda implícito. Sí, de hecho, los IDEs, tanto IntelliJ como Android Studio, te van a poner de este lado como entre el igual y el nombre de la variable, en un color como más clarito, te aclara el tipo de variable, es como que ya lo entiende y te lo aclara, así que no solo no lo tenés que poner, sino que igualmente lo vas a estar viendo y está buenísimo. Bueno, lo que hablábamos hoy un poco de la nullabilidad o la nullability. En Java, si nosotros declaramos ese atributo, es null, porque no lo estamos inicializando, así que... Bueno, no le cambié el tipo. Bueno, este no es null, sería 0, porque es un tipo primitivo, pero si fuese un objeto... Otro tipo de dato, claro. Exacto, si cualquier objeto es null. En Kotlin, lo mismo que teníamos hoy, si nosotros queremos que sea null la variable, tenemos que explícitamente usar el signo de interrogación que cierra, y ahí le estamos diciendo, che, esto puede ser null. Y lo tenemos que inicializar como null, a menos que hagamos alguna otra cosa y le digamos, o no sé, sea el parámetro de una función, ahí sí le podemos decir, che, este parámetro puede ser null, y obviamente no hay que inicializarlo. En este caso, como lo estamos declarando, sí. La idea es que null no se utilice como el valor por defecto para cuando algo no está inicializado, ¿sí? Que null tenga algún sentido en tu sistema. ¿Qué significa que la variable sea null? Bueno, que eso tenga un sentido que puede no llegar a ser solamente no está inicializada, ¿sí? Vos podés dejar una variable sin inicializar e inicializarla más tarde. Hay un modificador para eso que se llama late init, donde vos decís, ok, voy a tener una variable de tipo entera que va a tener este nombre, pero no sé qué valor va a tener, le pongo late init y más tarde la inicializo, y eso se puede hacer, ¿sí? No es que sí o sí tenés que inicializar las variables. Ahora, ¿tiene sentido usar null o no en esa variable en algún momento? Bueno, si vos estás seguro que vas a tener el valor, porque por ejemplo es un parámetro que recibes de otra pantalla, entonces cuando declarás la clase no tenés ese valor, pero lo vas a leer en algún momento, y estás seguro que sí se va a leer, entonces podés ponerle esto que decimos de late init. Pero si no, si eso puede no pasar, si existe la posibilidad de que no esté el valor puesto cuando lo necesitas, bueno, en ese caso sí utiliza el null, ¿sí? Sí, no se recomienda mucho hacer esto, obviamente, salvo que sea muy necesario, porque acá estaríamos en el mismo caso de va a ser null, voy a tener que tomar todas las precauciones que tenga, pero sí, hay veces que no queda otra o que el framework te obliga a que algunas cosas tengan que ser null, y bueno, esta sería la manera de hacerlo. Claro, el enfoque es que las variables no terminen referenciando a null por un olvido, porque te olvidaste de inicializarla, sino que referencia a null si vos realmente necesitas diferenciar que puede no estar el valor en un momento dado. Exactamente. Bueno, después vamos a hablar un poco de los métodos / funciones. En Java les decimos métodos, en Kotlin se les dice funciones, y se utiliza la palabra fun o fun, la keyword fun para declararla. En Java tenemos un método add5 que tiene un parámetro que es básicamente un número, y lo que hacemos es devolver ese número más 5. ¿Sí? Este mismo método, versión función en Kotlin, se define de la siguiente manera. No se utiliza el public, como les decía hoy,
todo es público por defecto en Kotlin. Con la palabra fan, todas las funciones arrancan con el keyword fan adelante para definirlas. El nombre y entre paréntesis todos los parámetros que necesitemos que reciba. Se sigue respetando la forma de declarar variables para los parámetros, es nombre, dos puntos tipo. Exactamente. Acá no se utiliza la keyword val o var, ¿sí? Porque, digamos, ese parámetro, el scope es la función. Entonces, está solo ahí adentro. Entonces, no es necesario utilizar val o var, porque no va a estar disponible fuera del scope. Bien. Y el tipo de retorno va al final. Y el tipo de retorno va al final con los 2 puntos. Los 2 puntos se utilizan para casi todo en Kotlin cuando querés aclarar el tipo de dato, o querés heredar una clase, o querés implementar una interfaz. Siempre se utilizan los 2 puntos. Y si fuera void el método, la función no tendría 2 puntos, nada. Directamente abriría llave y ya está. No hace falta aclarar que no devuelve nada. Si la función no devuelve nada, como dice Facu, puede no tener nada, pero si necesitamos por algún motivo trambólico aclarar que no va a devolver nada, podemos utilizar el tipo de dato unit, el objeto unit, que sería como el void de Java, que es un objeto que es nada, pero bueno, se pone así. Kotlin, en cuanto a las funciones, hay un montón de cosas que no vamos a ver porque no nos da el tiempo. Los parámetros pueden tener valores por default, podemos, cuando pasemos los argumentos los podemos pasar con nombre, por si tenemos 1000 argumentos y queremos pasar el 7º solo o algo así. Un montón de cosas se pueden hacer que después las pueden chequear en la documentación. Yo les voy a pasar un montón de ejemplos, pero no vamos a llegar a verlo ahora porque tampoco lo vamos a utilizar en la aplicación de ejemplo, ¿sí? Pero las funciones son súper grandes, digamos, y se pueden hacer un montón de cosas recopadas, pero vamos a ver solo lo básico. Algo que está piola, que también es bastante básico, es esto de Single Expression Function. Básicamente esto es cuando nuestra función solo va a devolver un valor, digamos una expresión, podemos utilizar, en vez de las llaves y aclarar el tipo y el return, directamente el igual. La función de arriba y la función de abajo son exactamente la misma, pero lo que estamos haciendo es, cuando lo declaramos así, con el igual, y directamente devolvemos el valor que nos va a devolver, ya el compilador se da cuenta qué tipo nos está devolviendo y se da cuenta que lo está devolviendo. ¿Sí? Esta es la manera en la que se harían cuando tengan una función que es muy cortita o algo así que es súper simple. Queda muy copado y se entiende muy bien. Si lo que van a terminar haciendo, en definitiva, es retornar una expresión, bueno, lo pueden hacer de esta forma y se ahorran algunas líneas y tener que aclarar cuál es el tipo de retorno, queda más sintético, más sintetizado. Bueno, esto es así como un repaso bastante rápido. Después vamos a aclarar todas las preguntas y lo vamos a ir viendo. Pero son bastantes temas, por eso es que vamos así medio rápido, tema por tema, viendo lo básico de cada cosa. Vamos a hablar un poco de las clases. Esto es una clase en Java, básicamente es la clase persona que tiene como atributos nombre y apellido y tiene un constructor que recibe esos dos parámetros y los inicializa. Tiene los getters y tiene los setters. Está en 2 líneas, está como en 2 columnas porque no me entraba. Porque son un montón de líneas. El famoso Poujo de Java. Sí, es un objeto súper simple de Java, el Plain Object, así que muchos lo conocerán. ¿Cómo hacemos esto mismo, estas 26 líneas de código en Kotlin? Así. Acá es un poco lo que hablábamos hoy de Kotlin te da muchas herramientas para no tener que escribir código repetitivo. Escribir los getters y los setters es algo que no solo se hace un montón, sino que hay 28.000 herramientas para no hacerlo, porque todo el mundo lo hace y es como algo súper repetitivo. Está autovalue, no sé, hay un montón de cosas para evitarlo. Incluso todos ponemos clase nueva, 3 atributos, control N y generamos todos los methods solos. Digamos, nadie lo hace a mano. Bueno, un poco la gente de JetBrains vio esa necesidad de siempre hacemos lo mismo con las clases. Entonces, bueno, esta es la manera de declarar una clase en Kotlin. No solo... a ver, el foco de esto, porque parece una pavada, me estoy ahorrando 25 líneas de código, pero esas líneas son generadas. Bueno, el foco es, bueno, no tener que generar nada, ahorrarme ese trabajo. Si lo estoy siempre generándolo, ¿para qué lo estoy escribiendo? Que lo haga el lenguaje, para empezar. Y después, hacerlo fácil. Porque una de las cosas, uno de los argumentos que se dieron es,
la gente hace cosas extrañas como que los métodos retornan un array que tiene dos posiciones para devolver dos valores, porque necesitan que los métodos devuelvan dos valores, pero como los métodos devuelven solo una cosa, hacen cosas extrañas como esto, devuelven un array o devuelven un string separado por comas, cosas así. Todo eso es, digamos, síntoma de que es costoso o que te da fiaca crear una clase nueva, que tenga dos atributos, que tengan getters y setters y devolver un objeto de esa clase, en definitiva. Entonces dijeron, hagamos que sea fácil, que si la gente necesita crear una clase solamente para usar como retorno de una función, lo hagan una línea. E incluso van a ver que si quieren, yo no lo recomiendo, pero si quieren, esta línea la pueden poner encima de otra función que está dentro de otra clase. Entonces no tienen ni siquiera que crear otro archivo, si necesitan crear una clase solo para tenerla como retorno de una función. Sí, si nosotros acá pusiéramos 5 clases más, el archivo, en vez de ser un archivo de una clase, sería un archivo de muchas clases y funcionaría igual. No sé si es lo mejor, quizás para algún caso muy especial puede ser, pero bueno, vamos a explicar un poco cómo es que funciona esta clase. No tiene el atributo public porque, lo vuelvo a repetir, todo es público en Kotlin por defecto. Si quisiéramos que fuese privado, lo podemos aclarar. Se utiliza la misma keyword class que en Java. Y después, esto que está acá es, por un lado, el constructor principal de la clase, que está recibiendo el name, el nombre y el apellido. Y por otro lado, también estamos definiendo qué properties, en Kotlin hablamos de properties en vez de atributos, qué propiedades tiene mi clase. Esto es el equivalente a el public person. Claro, esto es exactamente mismo, eso. Claro, es ese constructor. Exactamente eso. Y todo tiene getter y setter por default. Claro, entonces, esta es la manera. No vamos a ver, no sé, cómo agregar 3 constructores más, porque es muy simple, después lo pueden buscar y no lo vamos a utilizar. Pero si quisiéramos que haya más de un constructor, lo tenemos que hacer de otra forma, no es así. O sea, este sería el principal, pero si necesitamos más de uno se puede, obviamente, pero es de otra manera. Pero es el típico caso de la entidad que se usa para parsear la respuesta a un servicio, por ejemplo. Bueno, Claro. Java tiene que crear un archivo, elegir los atributos, poner getters y setters del constructor. Bueno, en Kotlin en una sola línea lo hacen más rápido y ni siquiera necesitan crear un archivo. Bueno, ¿y cómo accedo si no tengo setters y getters? Es una buena pregunta. Si la cámara me acompaña, ahí va. Bueno, acá arriba tenemos la clase, obviamente esto es pseudocódigo, no es que está todo así pegado. Y abajo tenemos una variable que es inmutable, val person, y estamos haciendo una instancia de esa clase. Fíjense en primer lugar que no existe el new, la palabra new para hacer un new object, no, en Kotlin no es necesaria, no se utiliza. Y le estamos pasando los dos parámetros, Mariana y López como argumento. Y entonces, para acceder a esta clase, accedemos como si fuesen atributos públicos de una clase de Java. ¿Sí? Esto internamente tiene los setters y getters, no es que quedan públicos para todo, digamos, para todas las clases. Y directamente accedemos. Y si queremos hacer los setters, lo mismo, los seteamos como si fuesen atributos públicos. Súper sencillo, ahí abajo que dice person name, Luciana, bla, y nos devolvería el nombre nuevo. Sí, de hecho, quiero destacar que por esta funcionalidad de ser interoperable con Java, si estuviesen usando una clase Java desde Kotlin, o sea, si estuvieran usando esta clase desde Kotlin, se usaría exactamente así. Y al hacer person.name, lo que estarían haciendo, cuando el compilador hace en Java, person.getName, porque detecta que el atributo tiene el método getter, ¿sí? Y cuando hacen person.name igual Luciana, en Java hace person.setName y entre paréntesis manda Luciana como el parámetro y el punto y coma, obviamente. Se hace la traducción automáticamente entre uno y otro sin tener que agregar nada más. Sí. Una pregunta. Como Java definido como val, sería inmutable. ¿Sería igual setear a otro valor? Sí, pará. Lo que está haciendo es cambiar el valor de la property name que está dentro del objeto, pero el objeto no lo está cambiando. Lo que no puedes hacer es asignar otro objeto en la variable inmutable person. Pero sí puedes modificarle sus atributos, sus properties al objeto que está almacenado ahí. ¿Están definidos como val cada uno? Sí, eso. Los atributos name y surname están puestos como val. Entiendo, sí. Muy buena pregunta. Ahora lo probamos en el... Está como val, no como var, pero creo que sí podés. Sí, sí. Ahora lo probamos. Ahora lo probamos. Si no, tengo mis dudas. Yo lo he hecho, pones var entre paréntesis y debe ser esa la diferencia. Ahora lo vamos a probar. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ok, pensé haber visto otra mano levantada.
Ahora lo probamos, gracias. Bueno, obviamente otra cosa que veíamos acá es que esta clase no tiene llaves, no tiene nada. Digamos, como la clase adentro no tiene ninguna función, Miembros. no es necesario abrir las llaves ni hacer nada. Pero si necesitamos alguna función extra o lo que sea, obviamente necesitamos abrir las llaves como si fuese Java. Y es una función cualquiera. Básicamente acá tenemos la función getFullName que devuelve un string. Y lo que está haciendo es devolver el nombre, un espacio y el apellido. Y acá tenemos otro concepto que en Java tampoco existe, que es la interpolación de strings, digamos, el strings interpolation. Básicamente, no es necesario hacer el string más string e ir concatenando todo lo que querramos. O usar string builder o lo que quieran. Claro, o sea, directamente podemos hacerlo cuando abrimos un string y utilizamos el keyword del signo pesos, ya podemos acceder a name y a surname. De hecho, pueden poner signo pesos, abrir llave, cerrar llave y entre las llaves poner cualquier expresión. Por ejemplo, llamar a una función de otro método, una función de otro objeto, perdón, y estaría bien, es la forma de hacerlo. Exactamente. Podríamos empezar a entrar a sus atributos si fuese un objeto. Es una comodidad más para concatenar o componer strings. Sí. Bueno, otra cosa que no existe en Java, digamos, de manera simple, es hacer clases que sean singleton, es decir, que haya una sola instancia de la clase en todas las veces que se acceda. Para hacerlo en Java hay varias como approach y algunas más locas que otras, y también hay que hacerlo con cuidado porque, digamos, es bastante peligroso en algunos casos. Pero, en definitiva, hay que implementar un patrón de diseño. Hay que ver cómo es el patrón, cómo son los métodos, cómo son los atributos de esa clase, implementarlo a mano, básicamente. Bueno, Kotlin ya lo trae implementado. Si ustedes quieren escribir una clase para la cual va a existir una sola instancia, eso es un singleton básicamente, en vez de definir la clase class API Client, lo definen como Object API Client. Y dentro ponen los atributos y funciones que quieran para ese objeto. De esa forma va a existir siempre uno. Sí, acá tenemos un ejemplo de como si ahí hubiese más código. De hecho, es algo parecido a lo que vamos a tener después en la app, pero lo que nos permite es eso, poder acceder desde cualquier lado a la property GitHub API, que es una instancia de un objeto GitHub API, y una clase GitHub API que va a tener la lógica nuestra para acceder a los repositorios. Esto está muy bueno porque es como bastante simple para manejar singletons, está copado. Y no hay otra forma de hacerlo, eso también. O sea, en Kotlin no existe el tipo estático, que en Java sí existe. Ahora vamos a ver cómo podemos reemplazar estos estáticos, pero si yo no hago esto, no voy a poder tener un singleton real. Podría hackear alguna que otra cosa, pero la manera de hacer un singleton sería esta, porque una clase no puede ser estática, una property no puede ser estática, un método no puede ser, una función método no puede ser estático. Acá vamos a ver un poco, creo que lo fuimos nombrando hoy, se utilizan los dos puntos para lo que es herencia e implementación de interfaz. ¿Sí? Acá tenemos la clase MainActivity, que está sacada de una aplicación Android, que hereda de AppCompatActivity. Los paréntesis son porque tiene que llamarlo así, por más que no tenga un constructor con parámetros, se tiene que llamar así sí o sí, si no te lo reclama el IDE. Y después está implementando la interfaz callback, que bueno, es del tipo un listado de repositorios, pero fíjense que cuando estamos haciendo la implementación, después de heredar, hacemos coma y le pasamos una interfaz. La interfaz, o podrían ser otras clases para heredar y demás. El IDE se da cuenta y te sugiere, se da cuenta si tiene que heredar o si tiene que implementar una interfaz. Lo entiende solo, no hay que usar dos distintivos diferentes. Sí. Por lo tanto, este también es un feature que Java no tiene, que es herencia múltiple. Kotlin sí lo tiene y Java no. Java solo puede heredar de una sola clase, por lo tanto tienen que tener cuidado en cómo diseñan su jerarquía de clases. En Kotlin eso ya no es un problema, pueden heredar de una o más. Bueno, esto es también un feature muy piola que estamos utilizando en la app que vamos a hacer de ejemplo, quizás más figurativamente, no le estamos sacando mucho jugo, la verdad, pero es para que lo conozcan porque la verdad que es muy útil. Las data class son básicamente, el data es como un modificador que se lo ponemos adelante de nuestra clase, que lo que va a hacer
es ayudarnos a trabajar con clases que son modelados de objetos y que vamos a utilizar principalmente para transportar datos, ¿sí? Este modificador lo que nos permite es, de manera, digamos, por default, nos genera el equals, el hashcode, el toString y el copy, ¿sí? Sin tener que hacer nada. Esa clase así ya tiene todos esos métodos generados, y es decir que, por ejemplo, si yo tengo dos instancias diferentes de la clase usuario que tienen los mismos valores y les hago un equals, me va a decir son iguales. Si eso fuese una clase Java y no tuviese el equals implementado, los compara por referencia y no serían iguales. Nada, son cosas, también el toString es muy útil, que ya te va poniendo todos los valores que tenga el objeto, te los pone de una manera muy simple, que muchas veces también lo hacemos esto a mano o utilizamos alguna herramienta. Hay muchas cosas que quizás en Java se hacen con alguna herramienta o una librería que ya te soluciona. O tenés que generar código con el IDE. De hecho, por ejemplo, el toString es un método que casi nadie en Android no se usa para nada, porque ahí voy con tu pregunta, no se utiliza para imprimir algo en la pantalla, pero sí lo usás para debuguear a veces. Entonces, bueno, si lo vas a estar generando solo para hacer debug, para eso te genera automáticamente la data clase, el mensaje por default, donde te dice el objeto es de esta clase y los valores son estos otros. ¿Tienes una pregunta? Sí. No, te va poniendo el nombre de que tiene la property igual y el valor. No me tiene la property igual y valor. Todo así como en orden. Clase, property, valor, property, valor, property, valor, así. Para que sepas bien qué tenía el objeto, de qué tipo era primero, porque podés estar usando polimorfismo y no saber de qué tipo era, y qué valores tienen sus atributos. Sí, después, nada, cuando vayan a sus casas después y sean todos fans de Kotlin, no. Esperemos que sí. Jueguen un poco con esto porque está muy bueno ver todas estas cosas que son medio mágicas y ver cómo te las muestra el IDE y demás, porque está muy copado. Bueno, interfaz, la verdad que no vamos a hacer mucho hincapié en esto. A grandes rasgos son muy similares a las de Java 8. Para lo que lo vamos a utilizar nosotros va a ser lo mismo que Java 7, porque no vamos a utilizar métodos que ya tengan implementación, pero podríamos. Así que nada, no se preocupen, es simplemente para nombrar que son como Java 8, que puede tener la implementación de un método de la interfaz de ser necesario. Bueno, esto es lo que le decía hoy. En Kotlin no existe el modificador static. Los atributos, properties, funciones, métodos no pueden ser static. Y eso trae cierto problema cuando uno programa para Android. Estamos acostumbrados a que los fragmentos uno no les puede andar sobrecargando ni sobreescribiendo los constructores. Nos recomienda crear un fragmento a partir del constructor. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un método estático que le llamamos por convención newInstance, el cual recibe los parámetros necesarios. Ese método pone todo en el bundle y listo, y se usa así. Entonces cuando uno necesita crear un fragmento pone articlesFragment.newInstance y pasa los parámetros que requiere. Sí. ¿Cómo hacemos eso en Kotlin si no existen ni las propiedades ni las funciones estáticas? Bueno, con esta herramienta que es el Companion Object. Sí, es un objeto. Dale. Básicamente es un objeto que la clase lo tiene la clase, ¿sí? La clase tiene ese objeto y ese objeto, como el singleton, puede tener constantes, variables o funciones, como cualquier objeto. Por lo tanto, el equivalente a tener por ejemplo, una constante pública en una clase en Java sería tener un companion object que tiene una constante como atributo, ¿sí? Como property en Kotlin. Y tener un método estático, básicamente es un método normal, una función normal, perdón, pero en el companion object que está en la clase, ¿sí? De esa forma se puede hacer exactamente lo mismo en Kotlin que en Java, pero sin, digamos, abusar del uso de las cosas estáticas. Todo tiene que estar, todo lo que nosotros querramos que se comporte como estático de Java, tiene que estar encapsulado en este Companion Object. De cada clase. Y en todas las clases se va a llamar así, digamos, esas dos palabras no cambian. Así que esta es la manera. Y después para acceder, en la parte de arriba, lo estamos haciendo en Kotlin, accedemos como si newInstance fuese una función pública, desde el nombre de la clase, lo mismo como si fuese una función estática y pública. Tag lo mismo, pero si queremos acceder desde Java, que esto también a veces les puede llegar a pasar, no es exactamente igual, tenemos que utilizar funciona como una inner class. Claro, tenemos que utilizar la clase intermedia, esta companion en el medio, y después llamar
al new instance. Igualmente, esto se puede evitar. Si nosotros ya sabemos que vamos a llamarlo desde Java, podemos, creo que no lo puse por acá, Hay anotaciones. pero al new instance, acá podemos ponerle el annotation JVM static, y ese annotation lo que hace va a ser avisarle que eso va a ser estático y va a ser consumido desde Java. Entonces no tendríamos que utilizar el companion ahí. Yo lo puse porque lo tradicional lo van a ver mucho así, pero se puede evitar. Sí, esto de las anotaciones está creciendo y se está adaptando mucho porque esto de la interoperabilidad trajo problemas. Por ejemplo, un método en Java que recibe un objeto, ¿sí? Cuando vos lo querés usar desde Kotlin, siempre lo que recibe es un parámetro de ese tipo que puede ser null, porque claramente en Java todos los parámetros, si son de tipo de objetos, pueden ser nulos, ¿sí? Entonces hay anotaciones para decir, ok, esto no es nulo, para que desde Kotlin la función, cuando te la traduce en modo Kotlin, no reciba un object opcional, sino que reciba object. Y en vez de darte un warning de cuidado que puede ser null, te obliga a que nunca pases null. Eso es porque el developer que hizo la clase Java anotó el parámetro. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a basar muy por arriba, un poco de expresiones y control flow. La verdad es que la única diferencia que tiene el if en Kotlin con respecto a Java es que el if es una expresión y devuelve un valor. Esto en Java no, en Java es un statement. Así que nosotros podríamos tranquilamente tener esto. En Kotlin no existe el ternario, el operador ternario del signo de interrogación, los dos puntos, no existe. La manera de hacerlo sería esta. Esto es un if como resumido en una línea. Pero si quisieran hacer un if con llaves igual que toda la vida, funciona de la misma manera y es igual. Después tenemos algo que sí no existe en Java, que sería el when. Y el when básicamente viene a reemplazar el switch, porque en Kotlin no existe el switch. Es muy parecido, lo declaramos de esa manera. When recibe el valor que queremos comparar, en este caso x es un entero. Y lo que estamos diciendo es, con esa sintaxis, que siempre es así, si es 1, hace un print de que es 1, si es 2, 2, y si no, que no es 1 ni es 2. Sí, es muy este similar. es el switch de Kotlin, puede ser mucho más complejo, podemos evitar usar el else si la X tiene cierta cantidad de opciones disponibles, que se puede llegar a hacer con clases como selladas que existen en Kotlin. O por ejemplo, si su switch depende de un booleano, que sería usar un if, que estaría mal usado, o si su switch depende de un enumerado, el compilador detecta que si pusieron todos los casos posibles del enumerado, no hace falta poner el else. Bueno, y esto lo puse en realidad para que vean que es lo mismo. Esto sería un for each. Es igual que en Java. Y no, ahí es donde se nota que la curva de aprendizaje es baja. Sí, no cambia todo. No tiene Hay cosas que son iguales, lo básico es igual. Sí. O sea, siempre se pueden evitar las llaves, pero igual en Java también se pueden evitar las llaves. Sí, eso es igual. Bueno, ya estamos terminando con la presentación y arrancamos con la demo. Con la segunda parte. Vamos a nombrar un poco las Kotlin Android Extensions. Esto es como una movida que empezó al lado de JetBrains, que es empezar a hacer algunas extensiones para Kotlin que nos hagan la vida un poco más fácil como desarrolladores Android. De lo que existe hoy de las Android Extensions, principalmente de las de Kotlin, principalmente se utiliza esta, que es básicamente, nos permite bindear las vistas que tenemos en nuestro layout y acceder directamente desde nuestra clase Kotlin sin tener que hacer el find view by ID y hacer toda esa declaración y buscarla en la vista. Es decir, nosotros en ese activity-main.xml vamos a tener un text view que de ID se va a llamar text view, exactamente así como está escrito ahí. Y cuando nosotros escribamos TextView en el onCreate o en cualquier parte de nuestra clase, nos va a sugerir si lo queremos importar. En este caso se están importando, si ven acá arriba, se están importando todas las vistas que estén declaradas en ese archivo. También lo podríamos hacer una por una, pero esto está buenísimo porque nos da la tranquilidad de no tener que estar haciendo el find view by ID, o incluso existen librerías como Butterknife específicamente para no hacer el find view by ID porque se vuelve engorroso. Y también evita otro problema, que es que si ustedes lo usan en la forma tradicional de Android haciendo find view by ID, si dos vistas tienen un ID, dos vistas tienen views distintos que tienen el mismo ID, con find view by ID, cuando pongan r.id. Y el nombre, los va a encontrar. Pero le va a dar una excepción en runtime, porque va a decir, no, en este layout no estaba justo este ID, estaba en otro.
¿no? Porque ustedes podrían tratar de hacer find de views que tienen IDs que están en otros layouts. De esta forma no, porque están importando solo los IDs de los views que están en ese layout que está importado. Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco de las extension functions. Esto es lo que le decíamos hoy, de que Kotlin nos permite agregarle funcionalidad a clases de las cuales no tenemos control, a clases que no nos pertenecen. Ajá. Es decir, acá lo que vamos a hacer es a cualquier string, o sea, a cualquier... Objeto de la clase string. Sí, sí. Le agregamos esa funcionalidad. ¿Quién de ustedes tiene una clase útil en su proyecto? Todos. Son pocos. ¿Esos son los que no tienen o los que sí tienen? Ok. Es normal, digamos, tener una función útil, un método útil en una clase que formatea una fecha, por ejemplo. O calcula la diferencia entre dos fechas, ese tipo de cosas que las terminás usando en todos los proyectos y los usás como métodos estáticos de tu clase, ¿sí? Eso rompe un poco con el paradigma orientado a objetos, pero bueno, estamos extendiendo... Básicamente, ¿por qué hacemos eso? Porque el SDK de Java no trae esa función, ¿sí? O porque la librería que usamos no lo trae en O porque lo vamos a hacer tantas veces que decimos lo pongo en el utils y lo utilizo en todos los strings que tengo. Bueno, Kotlin un poco viene con las extension functions a solucionar eso, porque acá vamos a tener, esto lo podemos tener en un archivo que sea de solo las de strings o todas juntas, no importa, pero acá vamos a hacer que cualquier string, cualquier objeto string, yo pueda llamar a esa función bePolite, que es básicamente lo que voy a hacer es agregarle... Ahí el pesos dis sería todo el objeto en sí, que es el string que estamos pasándole. Y le vamos a agregar un coma espacio, por favor. Entonces, a cualquier objeto string, como en este caso el dame un chocolate, hacemos el bePolite y automáticamente le estamos agregando esto. Es un ejemplo muy básico, claramente. Ahora vamos a ver un poco, quizás un poco más interesante en Android, pero está buenísimo porque nos evitamos usar el utils y queda mucho más claro porque parece una función del mismo objeto, no parece que se lo estoy agregando yo. Y eso le da una claridad y una expresión muy copada. Sí, básicamente seguís respetando el paradigma orientado a objetos. Le llamás a ese objeto un método que no tenía, pero se lo agregaste y realmente se lo agregaste. Bueno, y acá vemos un ejemplo quizás un poco más interesante, no tanto igual, pero enfocado a Android, donde a cualquier ImageView le estamos agregando un método para cargar una imagen desde una URL. Esto es algo que hacemos bocha de veces en cualquier proyecto, y seguramente utilicen alguna librería como Glide, Picasso o Fresco o ImageLoader o la que sea, o lo hagan a mano, pero bueno, acá pueden declarar, o sea, pueden hacer que la implementación esté en un solo lugar. Obviamente podría tener los parámetros que quieran, podrían hacer que no sé, que también cambie, depende de los parámetros que le pase, lo que sea, no hay ninguna restricción, es como cualquier función. Pero entonces después de cualquier ImageView vamos a llamar a ese método, a esa función, y va a ejecutar este bloque de código. No hace falta que hereden de la clase de ImageView y usen la clase creada por ustedes que extiende la otra. Directamente le agregan la función a ImageView y lo utilizan como si existiera de antes la función. En Android se hace mucho también eso de heredar, no sé, la clase TextView y le agrego todo lo que yo quiero que tenga mi TextView en particular, o cualquier widget de Android, cualquier vista. Así que nada, esto le da como un lado muy copado para que sea más claro y que esté en un lugar y bastante prolijo queda también. Bueno, llegó el momento de hacer la app. La idea ahora es... Sí. Se puede utilizar dentro de Android para, digamos, hay frameworks de videojuegos, se podría utilizar. No sé si tu pregunta es si hay un framework específico de videojuegos de Kotlin. Sí. A ver, tanto como Java es la respuesta. O sea, si se usaría Java para hacer un juego, podría usar Kotlin tranquilamente. No fue pensado para eso. No tiene features específicos de gamer. Pero si quieres hacer un juego en Java o lo hiciste, lo puedes hacer en Kotlin tranquilamente, porque es interoperable y es un lenguaje de propósito general, no es de propósito específico. Sí, la verdad que a nivel performance no hay grandes problemas. Sí, quizás a veces tenés que tener más precaución con algunos features de Kotlin que son muy potentes, pero no hay registro ni quejas que mostramos, no es lo básico. Que haya gente que se haya quejado por performance de Kotlin. Incluso tampoco es que te genera mucho peso en tu app, creo que te agrega
menos de 1 mega Sí. el que tu app empiece a laburar El con soporte. Kotlin, que es muy poquito. Así que no hay drama con eso. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Los invitamos a que si no tienen Android Studio lo bajen y empecemos a trabajar. Bajen el repo, donde está la plantilla, digamos, el proyecto ya iniciado, y a partir de ese vamos a empezar a trabajar. Les comentamos que son 3:30. A las 4 hay un coffee break preparado acá arriba, así que nosotros el workshop dura hasta las 4:30, pero si tienen ganas de parar a las 4 a ir a tomar un café o algo, pueden hacerlo tranquilamente, ¿sí? Y seguimos hasta las 4:30. Perfecto. Es antes de que termine el workshop. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de esto es los que tengan Android, los que tengan computadora y Android Studio, genial. Se van a primero les voy a dar el acceso a los slides. Es bit.ly / ¿cómo se dice en español? Barra. nerdear la Kotlin. Y ahí van a tener estos slides para que tengan acceso a los links más rápido y no tengan que ponerlos a mano. Así que les doy un toque para que entren a ese link y me digan si pueden, creo que sí. Ojalá. Y ya se vayan bajando el repo. La idea es clonar el repo, el primero que está acá, este GitHub Repos. Y el resto son como recursos que nos van a ser útiles para tener de ejemplo, para tener de guía. Noticiap es otra app que hicimos en otro workshop de Kotlin, que es un poco más compleja, entre comillas, que la que vamos a hacer ahora. Tiene un par de cosas más. Tiene un par de cosas más. La pueden bajar, puede ser de ejemplo, de guía, lo que sea. La documentación de Kotlin. Esto que dice ejemplos de Kotlin también es parte del workshop, de la versión de este workshop extendido, donde hacemos todos los ejemplos de Kotlin codeando en el momento. Sí, básicamente ese repo está bueno. Hay un archivo Kotlin por cada tema. Un archivo donde se muestran todos los features de clases, Está todos dividido. los features de funciones, todos los features de interfaces, y así. Van a encontrar muchas más cosas que acá. Todos tienen este link, así entraron acá, así ya lo voy... No, pero la idea es que entren acá y de acá vas a acceder a los slides. Este es el acceso a los slides, así no tienen que copiar todos los links a mano. Por eso díganme y después les sigo explicando el otro. Si alguien no puede clonar el proyecto o algo así, no se da problema, lo vamos a ir mostrando acá, paso a paso. Bueno, no sé si todos pudieron ahí sincronizar. Había un error en el layout principal de un layout que eliminamos porque era muy complejo como para explicar y había quedado. Se ve como que no se ve nada, ¿no? No, pero creo que es más por la luz. O sea... No importa igual, con que se vea o sea, con que se vean... No importa esto tanto. Bueno, la idea es un poco... Yo lo voy a ir explicando y vamos a ir haciendo el ejercicio. Les explico un poco cómo está formada la aplicación. Tiene un package que se llama Model, que va a tener los dos objetos de modelo que vamos a utilizar. Uno se llama GitHub Repo, que es, avísenme si se ve, es la clase que va a representar el modelo. No les expliqué, en este proyecto vamos a hacer un listado de repositorios de GitHub. Vamos a utilizar la API de GitHub, ya está todo configurado. Entonces vamos a traer un listado de repositorios principales. Entonces, ese listado nos devuelve un JSON, bla, bla, bla. Todo eso lo pasamos a estas dos clases. No hace falta que se vuelvan locos para entenderla, simplemente para mostrarles cómo es la manera en la que la vamos a representar. Las dos son clases del tipo data. Esta se llama GitHub Repo y tiene varias properties. Tiene name, tiene HTML URL, que es la URL del repo, tiene description y tiene owner. Este annotation serialized name es porque estamos utilizando JSON para deserializar la respuesta y convertirlas en los objetos. JSON es una librería de Google que se utiliza bastante para hacer este tipo de cosas. Y con el serialized name le estamos aclarando, no hace falta ponerlo, pero es una buena práctica, le estamos aclarando cuál es el nombre que va a tener que buscar en el JSON por si nuestra property después se llama de otra manera. ¿Sí? Si nosotros le cambiamos después el nombre, mientras no cambiemos el serialized name, está todo bien. Y bueno, tiene description y tiene un owner. Ese owner sería como el usuario, el owner del repo, el dueño. Y este owner es otra data class, no se ve una goma, ahí va. Es otra data class que lo único que tiene, o lo único que nosotros estamos
agarrando de ese owner, porque obviamente podemos agarrar los atributos del objeto que querramos, no hace falta agarrar todos. Solo vamos a agarrar la URL del avatar, ¿sí? Para mostrarlo en el listado, el avatar del usuario o del dueño del repo. Después tenemos otro package que se llama Networking, que es donde vamos a manejar todo lo que es la conexión con esta API de GitHub. No sé si alguno utilizó Retrofit alguna vez. Vamos a utilizar, o sea, estamos utilizando Retrofit. Toda esta parte ya está hecha, no hace falta que lo entiendan, pero les explico un poco para que vean cómo está hecho. Retrofit básicamente es una librería que nos permite conectarnos con distintos servicios de una manera súper simple, donde en una interfaz definimos cuáles son los endpoints que vamos a consultar y utilizamos annotations para decirle si es get, si es post, si es put o lo que sea. En este caso tenemos un solo endpoint llamado repositories, que es un get, y estamos definiendo el nombre, que es get public repositories, y esto lo que nos va a devolver es un objeto call de retrofit, que después nos va a permitir hacer el request, y ese objeto es del tipo un listado de repos que ya habíamos definido antes. Esto lo paso rápido porque de vuelta no hace falta, no es necesario entenderlo los que no hayan usado retrofit antes. Y después tenemos este objeto que es un singleton, GitHub API Client, que es básicamente por donde nosotros vamos a acceder digamos, a retrofit y a comunicarnos con la API. Este GitHub API Client tiene una property que se llama GitHub API, que es del tipo GitHub API, que es la que vimos anteriormente, es esta. Que agarró en hacer zoom todas las veces. Bueno, algo que no vimos en los slides, pero lo vamos a comentar acá, porque obviamente hay muchas cosas que se dan más fácil cuando las vemos implementadas. Este bloque init que vemos, esto es como si fuesen esta clase no tiene, obviamente es un singleton, no tiene constructor, claramente. Bueno, este init es todo lo que va a pasar cuando yo acceda a esa clase, ¿sí? Si tuviésemos constructores, 1, 2, 3 o muchos, todas las veces que se accede a cualquier constructor, no importa cuál, se va a llamar este init, ¿sí? Es como algo que se llama después del constructor siempre. Entonces acá adentro lo que estamos haciendo es básicamente configurar todo para obtener la instancia de este GitHub API. Esto es muy de retrofit, no lo vamos a explicar en detalle, pero es muy simple. Después si alguien lo quiere ver, en la documentación está todo detallado, no vale la pena perder tiempo en esto. Hacemos toda la construcción de nuestro objeto y lo devolvemos, ¿sí? Esto nos va a permitir conectarnos con la API de GitHub. Acá le estamos pasando digamos, la URL base, estamos agregando un converter factory que le estamos diciendo que vamos a utilizar JSON para convertir los JSONs que nos responde en objetos de Kotlin. Y le estamos pasando también un login interceptor, que es, yo quiero loguear todo lo que va pasando en los requests, lo quiero loguear en el log, digamos, de Android Studio. Esto es básicamente Retrofit 2, muy resumido. Pero bueno, no vamos a entrar en grandes detalles sobre esto. Es la manera, a grandes rasgos, de conectarnos con la API y por eso ya está hecho para que no nos volvamos locos por si alguien no lo conocía. Pero si alguien no lo conoce, lo recomiendo mucho. Retrofit 2 es como la posta para Android en lo que es networking. Bueno, después tenemos este objeto GitHub Decoration. Es básicamente si alguno utilizó alguna vez Recycler View, se le puede poner un decoration a todos los ítems, que lo que hace acá es agregar espacio arriba y abajo dependiendo del ítem que estamos mostrando. Nada, muy de UI, lo vamos a dejar ahí. Y después tenemos el main activity, que es como el principal lugar por donde se va a acceder, por donde el framework va a acceder a cualquier aplicación Android, es el main activity, hereda de app compact activity, como veíamos hoy. Y tenemos un método acá que es el onCreate, nada, básico del ciclo de vida de Android. Uno de los métodos que se llama cuando se crea es el onCreate. No vale la pena quizás hacer tanto foco en Android. La idea es empezar ahora a consumir y a empezar a ver cómo utilizar Kotlin en la aplicación. Bueno,
el ejercicio de esto no tiene nada implementado, simplemente los modelos y las clases para acceder a la API para que nosotros podamos utilizarlas. Lo que vamos a hacer es consumir el listado de repositorios, generar la clase adapter que se encargue de mostrarlos y demás, y de saber cuál es el layout que tiene cada ítem, etcétera, y mostrarlos en la pantalla. Solamente eso, bastante simple. Entonces, ya podríamos consumirlos, ¿sí? La verdad que, en primer lugar, yo creo que lo que haría es definir acá que vamos a tener un listado de repositorios de este modelo GitHub Repo, ¿no? Entonces hacemos private, vamos a hacer lo siguiente acá. Como este listado no lo vamos a poder iniciar, esto es lo que hablamos un poco hoy, yo acá lo voy a definir, pero yo no lo tengo todavía. Pero sé que en algún momento... ¿De qué? ¿Y ya son y media? Ah, ok, para el break. Bueno, sí, yo creo que igual vamos a seguir. Los que quieran vayan al break, obviamente no hay problema, pero si frenamos no vamos a llegar. Igualmente los que quieran o se tengan que ir o vayan al break, todo esto está solucionado en el branch solution del repo. Y los que quieran quedarse a ver cómo lo vamos haciendo, genial. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, necesitamos tener un listado de objetos de GitHub, pero no lo puedo inicializar ahora porque no los tengo todavía. Entonces, vamos a utilizar esto que veíamos. Fíjense que siempre el Android Studio te va completando, es muy copado eso. Vamos a utilizar el modificador este que hablábamos hoy, que es lateinit, ¿sí? Lateinit lo que está diciéndole es, en algún momento se va a inicializar esto, ¿sí? No quiero inicializarlo como null, en algún momento lo voy a inicializar, ¿sí? Entonces acá podríamos ponerle repo list, ponele, y lo que tenemos que decirle es qué tipo de dato es, porque sí, obviamente no podemos obviar el tipo de dato porque no lo vamos a inicializar, y le vamos a decir que es un listado. No me acuerdo si habíamos utilizado listado o array list, para que quede constante, sí. Es un listado de GitHub Repo. Y listo. Esto nos va a dejar declararlo ahí y yo sé que en algún momento voy a poder acceder. Sí. Ahora, si nosotros corremos y nunca lo inicializamos, crashea la aplicación. Ahora no tiene ningún valor. Pero este lateinit de acá le está diciendo al compilador, yo lo voy a inicializar. Obviamente nos ha pasado claramente que por algún motivo no se llega a inicializar porque algo falló y no tomaste la precaución necesaria. Si pasa eso, termina crasheando y te dice una variable que es puesta como lateinit tiene que ser inicializada en algún momento. O sea, en algún momento la tenés que inicializar antes, digamos, de que salga todo en pantalla. Claro. Pero tampoco nunca la accede. Claro. Si quisiera accederla, el compilador detecta que nunca hizo repo list igual a nada. Exacto. Le daría un error de compilación. No le dejaría compilar. Si en algún momento hace repo list igual a algo y en algún momento lo trata de usar, pero por el ciclo de vida de la aplicación eso no se respeta del orden, le va a dar lo que decíamos, la runtime check. Va a crashear solamente con nada. Todo esto de la runtime check es a lo que no debería llegar. Vos deberías tratar de usar lateinit si estás seguro que va a pasar por el Claro. que inicializa antes del código que lo usa, ¿sí? Solamente que no tenés el valor cuando se crea el objeto. Si vos no estás seguro o decís, la verdad que este dato no estoy seguro que lo voy a poder inicializar y puede llegar a que no pase, haríamos lo siguiente, o sea, lo pondríamos así y le estaríamos diciendo, bueno, arranca como null. Bueno, no sé escribir. Arranca como null. Porque no sé si se va a inicializar. Y también es válido, digamos, no es que está mal o está bien, se trata de no utilizar el null siempre que sea posible, pero muchas veces es necesario porque no tenemos control sobre todo, principalmente en Android. Pero bueno, como le ponemos lateinit, estamos diciéndole se va a inicializar en algún momento. Entonces, ¿cómo consumimos digamos, esto que armamos para traer esos repos? Vamos a declarar acá dentro de onCreate, obviamente lo vamos a hacer todo medio rápido, pero no sería lo ideal hacer todo como tirarlo todo así nomás, sino que todo tenga
su clase y demás, y obviamente utilizar un patrón de diseño. Hay muchas cosas que no la vamos a hacer, claramente. Bueno, vamos a definir una variable que le vamos a poner call, y esta variable lo que va a tener es, nosotros hacemos GitHub API Client, que es nuestro objeto tipo singleton. Fíjate que ahí, fíjense que ahí ya me lo aclaró cuál es el tipo. Yo ni siquiera hice nada, o sea, le puse del otro lado, empecé a escribir y ya sabe de qué tipo es. Y acá accedemos a GitHub API, y dentro de GitHub API tenemos el método getPublicRepositories. ¿Sí? Esto es lo que nos va a dar, básicamente por cómo funciona Retrofit, es el objeto call, y ese call es el que va a poder hacer el enqueue o llamar directamente el request, por cómo funciona Retrofit internamente. Entonces acá hacemos call enqueue y le tenemos que pasar una instancia, una implementación de este callback, de este objeto callback de un listado de objetos. Lo podemos hacer acá, lo podríamos hacer acá. Lo más prolijo sería implementarlo en la clase, no quizás en el activity, sino en una clase repo que implemente toda la cuestión y que no quede todo acá, pero lo vamos a hacer en el activity porque va a ser más claro para verlo ahora. Entonces yo le digo this y así le estoy especificando que lo va a implementar mi activity, main activity, pero obviamente no lo estoy implementando. Entonces lo que voy a hacer es poner coma. A mí me gusta ponerlo así, esto, tipo coma. Y tenemos que implementar un callback, que me encantaría ver. Voy a achicar un poco la tipografía para ver cuál es el de Retrofit. Callback. Pues tenemos 1000 millones que se llaman callback. Acá, Retrofit. Sí, elaborando, estaba buscando la referencia. Y este callback es un generics y tenemos que especificarle el tipo. Y acá va a ser un GitHub, un listado de GitHub repo. Bueno, ahí lo implementamos. ¿Qué pasa? Obviamente cuando implementas una interfaz, tenés que implementar los métodos. Entonces hacemos con Alt Enter, va a decir implement members, bla, bla, bla. Eso es igual que Java, digamos, los comandos del IDE son los mismos. Y tenemos que implementar dos métodos. Uno es el onFailure, por si falla, y el otro es el onResponse, porque va a estar todo bien. Yo los voy a correr porque me molesta un poco que estén ahí arriba. Los pueden dejar donde quieran. Y listo. Acá ya sabemos que cuando esto responda OK, el listado de repositorios, nos va a venir acá en el onResponse. Y acá vamos a poder, a partir del response, vamos a poder acceder al listado de repos y trabajar todo lo que tengamos que trabajar. Y si hubo algún error o falló por algún motivo, lo vamos a ver acá en el onFailure. Por ahora esto lo vamos a dejar así. Digamos, acá ya tendríamos el listado listo de repositorios para acceder. Lo que necesitamos ahora es, digamos, en Android, cómo representamos una lista. Utilizamos una vista que se llama Recycler View, y esa vista trabaja con un adapter que nosotros tenemos que extender y tenemos que aplicar y armar un viewholder y demás. Ahora lo vamos a ver y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a crear acá adentro. Fíjense que si yo le doy new, tengo Kotlin, File, Class, Java Class. Puedo crear cualquiera de las dos. En este proyecto no hay clases Java, pero podría crearlas. Le voy a poner repo list adapter. Ponele, pueden ponerle el nombre que quieran. Hay dos cosas que quiero marcarles. Fíjense que cuando él implementa la interfaz de call de Retrofit, ahí estamos, estas dos funciones que implementar son dice override fan. En Java override es la notación, override es opcional, pero Kotlin no. Vos estás implementando una clase de interfaz, override palabra reservada, se compila, tiene que estar marcado o estás sobreescribiendo ese método. Acá te ven eso por un lado. Y por otro lado,
No, te chilla. No, es como que no lo detecta. O sea, primero te detecta que no estás implementando el método y ya... O sea, te lo va a tomar como si fuese una función de la clase. Esto sería una función de main activity. Le quiero poner la L acá porque me molesta minúscula. Ahí va. Bueno, acá tenemos este list adapter. Estamos medio jugados con el tiempo. Vamos a pasar algunas cosas y lo vamos explicando porque no sé si vamos a llegar a escribirlo todo. Bueno, los recycler view funcionan con estos adapters donde en primer lugar necesitamos tener un view holder, ¿sí? Porque después el adapter va a ser del tipo de un view holder. Bueno, lo voy a meter así y lo voy a ir explicando, así llegamos a verlo. Acá lo que tenemos, este inner le está diciendo que esta clase solamente se va a utilizar dentro del repo list adapter. Por fuera no se va a utilizar, es una clase que está, que pertenece, es como para darle un scope, y pertenece solo a este repo list adapter. Y después estamos declarando una clase que se llama repository viewholder, y esta clase está heredando de recyclerview.viewholder. Este recyclerview.viewholder tiene un constructor que recibe una vista, que es este, que sí o sí lo tenemos que implementar cuando escribimos la clase, y por eso lo tenemos que también implementar en nuestra clase, porque es un constructor de la clase que estamos heredando. O sea, nosotros también tenemos que pisar ese constructor. Y acá adentro lo que tenemos, bueno, estos son las vistas que van a representar nuestro... Se ve medio chico, ¿no? Las vistas que van a representar nuestro ítem, que es un avatar, una descripción y un nombre. ¿Sí? Esto creo que se llama repo ítem, ítem repo. Esto sería esta vista. ¿Por qué no me anda el preview? Bueno, tiene un image view y dos text view donde se va a representar esta data. Fíjense que acá lo que estoy haciendo al momento de declararlos es, les estoy haciendo el igual y después ya estoy llamando a un método, en este caso el clásico findViewById que se llama desde Android. Esto lo que va a hacer es que lo va a llamar como si fuese en el init, el bloque ese init que les mostré hoy, que estaba acá. Así. Es lo mismo, o sea, escribir esto, eso, allá arriba, no la declaración de las variables, sino la inicialización, es lo mismo que hacerlo desde acá. Por eso lo podemos hacer directamente cuando las declaramos. Si ustedes lo hacen en el init, de hecho, si las declaran ahí como, no sé, late init, y en el init las van inicializando, el IDE te va a decir, che, pero las podés hacer directamente cuando las estás declarando. Bueno, básicamente estamos accediendo y haciendo, guardando la referencia de cada vista que tenemos en el layout. Y después vamos a tener un método, perdón, una función. Cuando haces Kotlin y Java nunca sabes decir método, función, es como se te mezclan. Pero es lo mismo en realidad. Tenemos una función que se va a llamar bindRepo. Esta función se puede llamar como ustedes quieran. Y le estamos diciendo que va a tener, va a recibir como argumento una instancia de GitHub Repo, ¿sí? Entonces, con este GitHub Repo, que es el modelo de datos que vimos hoy, de acá, es con el que vamos a empezar a popular nuestra vista. Por ejemplo, en Java nosotros haríamos name, ponele que borramos esto, haríamos name.setText y acá le pasaríamos githubrepo.name. Bueno, si yo hago esto, esto sería la manera Java de hacerlo. Si yo hago esto, ya el IDE te está diciendo, te está poniendo un warning. Y vos decís, ¿qué onda? Y lo que te está diciendo es, usa el acceso como si fuese una property, ¿sí? Por más que, de hecho, por más que la clase no sea Kotlin la que estamos tratando de setear, igualmente te dice, usalo como si fuese una property. Si ustedes apretan Alt-Enter, te lo cambia automáticamente, pero si no, lo pueden hacer de una directo. Pero la onda siempre es esa, que empezar a utilizar Kotlin como si fuese,
con la convención de Kotlin, accediendo como si fuese una property y demás. Después en el description hacemos lo mismo, seteamos el texto y después estamos haciendo con glide cargando la URL de la imagen. Esto podría ser una extension function. Después si ven el otro repo de las noticias que estaba en los slides, van a ver que hay una extension function y demás. Acá lo agregamos acá para que sea más simple, pero podría estar tranquilamente. Y esto es básicamente nuestro viewholder. Esta es la clase que se encarga de popular nuestra vista. Por cada ítem del listado la va a ir populando con esta función bindRepo y con esta clase que representa todas las vistas. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es... claro, principalmente necesitamos tener el listado de repositorios. Entonces, lo vamos a agregar en el constructor de nuestro adapter, ¿sí? Vamos a decir que recibe un listado, que es repolist, ponele, repolist, y esto es un listado de GitHub repo. Tuki. Esto, al estar en el constructor, recuerden que también es como si fuese una property declarada en la clase. Yo en cualquier lugar de la clase repolist adapter voy a poder acceder a este repolist, ¿sí? Exactamente. Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a poner acá, o acá, y ahora le damos recyclerView.viewHold.adapter. Lo que tenemos que hacer es heredar de esta clase adapter que está dentro de recyclerView y pasarle cuál es el tipo de adapter que vamos a implementar, que es el que hicimos recién, repository viewholder. Ahí está. Lo tenemos que poner ahí, con el constructor. Y ahora lo que nos va a decir, che, flaco, faltan implementar todos los métodos, que es el onCreateViewHolder, el getItemCount y el onBindViewHolder. Todos los métodos normales de un adapter común de Android. Le damos Enter, nos implementa todo confirmado, todo cierto. Estaba puesto a todo. Bueno, ¿cómo funciona el adapter de Android? Lo primero que deberíamos hacer es, en este getItemCount, decirle cuántos son los ítems que va a tener que representar en el listado. ¿De dónde vamos a sacar esto? De el listado de repositorios que le estamos pasando. Entonces hacemos un return repolist.size. Y esto realmente es como súper cortito, súper simple. Podemos utilizar lo que vimos hoy del single expression function y hacer esto directamente, ¿sí? No hace falta usar la llave, no hace falta especificar el tipo, es un poco lo que decíamos hoy. Esto acá podría ser privado también, no hay ningún problema, es lo que estaba tirando el warning. Fíjense que a veces pasa esto todavía, de que el nombre de los parámetros está con P0, P1. Esto, si lo haces en Java, tiene su nombre propio, el viewholder, el item viewtab y todas las bolas. Pero a veces en Kotlin pasa que hasta que no se van actualizando las versiones del SDK, te pueden venir algunas cosas así. Y después, bueno, cuando van actualizando se van cambiando, incluso algunos dejan de venir como que pueden ser null y demás. En el onBindViewHolder lo que vamos a hacer, vamos a ponerle a este viewholder, así queda más lindo, y a este position. Acá lo que tenemos que hacer es, del ítem que yo tengo en este momento, llamar al holder para que se inicialice. Entonces hacemos viewholder, bindRepo, y esto recibe el ítem en cuestión, que es repolist. Y acá podemos usar el get y le pasamos el position, o directamente, como esto es un array, digamos es un listado, pero se trata también como si fuese un array, le podemos pasar entre corchetes el position, es lo mismo que hacer el get. Sí. Esto lo van a ver mucho. Les hago una pequeña aclaración de algo que quedó, que decía ese. Vieron que es medio trucho que te diga P0, P1, P2, P3 para los distintos parámetros, ¿sí? Pero él decía, bueno, pero hay otras cosas que ya están mejorando. Por ejemplo, fíjense, el método onCreateViewHolder, la implementación de esa clase está hecha en Java, claramente, porque viene en el SDK de Android. Sin embargo, en Java, el objeto cuando te viene
como es una referencia a un objeto, a una instancia de tipo viewGroup, por ejemplo acá, puede ser nulo. Sin embargo, nunca es nulo en el SDK. Jamás ese parámetro viene en nulo porque el SDK llama a tu método con el objeto ya listo. Por lo tanto, en Kotlin no es opcional. Fíjense que no tiene el signo de interrogación. Ya se asume que nunca viene nulo, entonces no tenés que andar haciendo null check sin necesidad en ese método ni en este otro, cuando recibís el viewholder, ¿sí? En Java podría ser nulo, digamos, que Sí. en la práctica nunca es nulo. De hecho, durante mucho tiempo, cuando lo implementabas en Kotlin, venía con, Opcional. creo que lo dijiste. Exacto, todo lo que era un objeto en Java venía como un opcional de Kotlin y nada, era peor. Te agregaba un montón de caracteres, de signos de interrogación en el código solo porque la interoperabilidad no estaba bien completa. Nada, Claro. quería aclarar eso nada más. No, perfecto. Bueno, y acá en el onCreate viewholder básicamente tenemos que hacer una nueva instancia del viewholder, tenemos que devolver eso. En principio necesitamos, fíjense que el repositorio viewholder, cualquier viewholder va a tener como parámetro, necesita recibir el item view, ¿sí? Una vista básicamente. Bueno, entonces acá hacemos la view, tuki, y llamamos, ¿por qué se me tilda todo? Inflator from, acá le vamos a pasar parent. Esto recibe, el from es el contexto de dónde lo voy a hacer. Hacemos inflate y acá le tenemos que pasar, nunca me acuerdo todos los parent context. Recibe el context. Y en el inflate le tenemos que pasar el nombre de layout o el view primero, nunca me acuerdo el nombre. Layout, repo, item repo, el parent y el último parámetro siempre false. Perfecto. Sí. Eso de que el último parámetro siempre es false. Es algo que en cualquier momento lo van a cambiar para que sea opcional pasar ese parámetro y por default esa función tome que es falso. Digamos, con las Kotlin, Android Extension de Kotlin, eso ya no va a hacer falta. Todo el mundo pasa falso siempre y nadie se pregunta por qué. De hecho, siempre me preguntan por qué pasa falso, no sé qué decir. Digo, siempre es así. No, tiene que ver con cómo se hace el inflate de la vista y si lo tiene que meter al root, que sería como la vista principal. Digamos, como acá se reutiliza el layout inflator, yo creo que se utiliza en un montón de lugares, no solo acá. Dentro del recycler view siempre va false para entonces, usarlo. esa es una de las cosas que hay que mejorar en el SDK de Android. La API está mal diseñada, todo el mundo lo usa siempre de la misma forma. Bueno, no debería ser obligatorio pasar ese parámetro siempre en falso. Claro. Con Kotlin podrías escribir una función que no lo recibe y por default es falso. Bueno, entonces acá hacemos un return de repository viewholder. Acuérdense que el new no va. Tuki, ¿por qué me lo puso así? Y le paso la vista. Ahí va. Perfecto. Bueno, sí. Esto es básicamente nuestro adapter. Si alguno, ya veo que todos sabían cómo era un adapter y yo lo expliqué Todo, como un forro todo. Pero bueno, básicamente así funciona un adapter de un recycler view normal en Android. Entonces ya lo tenemos listo para empezar para inicializarlo y empezar a mostrar esos ítems. Entonces, tuki, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos medio sobre la orilla. Vamos a hacerlo rápido. Ahora lo explicamos. Vamos a hacerlo rápido, así podemos, aunque sea, tener 2 minutos de dudas. Acá digamos, en la vista estoy metiendo un progress bar, que es un loading, y un recycler view, que es la clase que vamos a utilizar para el listado. Sí, ahí voy. ¿Para qué tengo que copiar todo? Sugi. Le había puesto otro nombre. ¿Qué pasó? Vamos a... Ahí. Repositories. Repolist. Creo que le había puesto. Repolist. Ok. Bueno. Error
error cargando repositorios. Bueno, lo que vamos a hacer acá es, una vez que tenemos la respuesta en el onResponse, nos vamos a fijar, ahí arando, nos vamos a fijar si esa respuesta fue satisfactoria. Fíjense que yo estoy utilizando el signo de pregunta antes de acceder a esa property is successful. Esto quiere decir que si esto es null, o sea, si response es null, el resto no lo hace, ¿sí? O sea, muere ahí el proceso. Entonces, esta es la manera, si yo lo saco, me reta y me dice, eso puede ser null, tenés que tener cuidado, tenés que hacer algo al respecto. Entonces, esa es la manera, una de las maneras, hay otras, o sea, podríamos hacer response let, igual tenemos que llamar ahí, tuki, pero no los quiero marear, pues tenemos poco tiempo. Bueno, una vez que es satisfactoria, lo que hacemos es, esta es la manera de acceder al body, que es la respuesta que nos da retrofit. Inicializamos el listado de repositorios, llamamos a este método, a esta función que la declaramos acá abajo, setupRecycler, que básicamente estamos inicializando el adapter que hicimos recién. Estamos inicializando el layout manager y al recycler view le estamos poniendo un item decoration, un layout manager y seteando el adapter. Todo esto es básico de Android. Es simplemente la manera de inicializar un recycler view. Después hay otra función que se llama setupErrorResponse. Si algo falló, estamos escondiendo el loading, haciendo que el repo list sea un array vacío. ¿Por qué? Porque dijimos que en algún momento lo teníamos que inicializar. Entonces, no nos queda otra que hacer que sea un array vacío. Y estamos haciendo un toast que es tipo como un mensajito en la pantalla diciendo que hubo un error cargando los repositorios. Y tenemos el hide loading que básicamente va a esconder el loader. Esto si lo inicializamos, debería mostrarnos el listado. Debería entrar, mostrar el loading, hacer el request y si la respuesta es correcta, tenés internet en la compu, ¿no? Sí, sí. Entonces debería traer el listado de repositorios. Sí, está inicializando. Acá abajo, bien chiquitito, dice instalando APK. Ahí está, lanzando actividad, ya debería verse. Ahí está arrancando, tiene el loading. Chan. Y ahí estamos viendo el listado de repositorios, que es básicamente lo que hicimos. Está la foto del owner, el nombre del repo y abajo la descripción. Eso estaba en cada ítem que el holder tenía, ¿no? Claro. Esto creo que trae una cierta cantidad de GitHub, no le pasamos ningún parámetro, se le puede pasar toda la zaraza. Debe traer 50 más o menos. Bueno, ahí tenemos la app andando. Pero bueno, básicamente lo que queríamos mostrar con esto es un ejemplo simple de cómo podemos empezar a utilizar Kotlin y ver que tampoco hicimos tantas cosas locas de Kotlin. Para la gente que viene de Java y dice, ¿cómo puedo empezar a hacer cosas en Kotlin? No es que hicimos un montonazo de cosas aprovechando 100% el lenguaje, sino que empezamos a hacer cosas en Kotlin para mostrar que no es tan difícil empezar a codear y empezar a meterse. Digamos, es la forma de arrancar. Alguien me preguntaba antes, mientras pasaba por las mesas, si tengo clases en Java, ¿las tengo que migrar? No, dejarlas en Java. No, pero quisiera que mi proyecto sea todo Kotlin, así voy aprendiendo. Bueno, si tenés una clase Java y querés ir aprendiendo de Kotlin, el IDE trae una tool para traducir la clase de Java a Kotlin. Eso está bueno porque si bien no usa los features avanzados de Kotlin cuando te lo traduce porque no es tan inteligente la tool, lo que sí te hace es te transforma el código literalmente como está a cómo se escribiría en Kotlin. De esa forma podés usar el IDE para aprender un poco más. Pero la forma de arrancar a aprender es usando Kotlin con el mismo estilo de programación que tenías en Java, ¿sí? Desde ahí uno después se va animando a usar extension functions, inline functions, parámetros por default, name parameters, o sea, darle nombre a cada parámetro y usar los features más avanzados cuando ya estás más cómodo. Lo que queríamos hacer nosotros es una demo para que ustedes vean que tampoco es tan difícil, digamos, ¿no? No escribimos tanto código y sin embargo hay una app que usa retrofit, usa
Glide para cargar una imagen y usa el Recycler View para tener un listado infinito de views, de elementos. ¿Dónde está el convert? Creo que es con botón derecho en... Esto es una clase Java, que la hicimos casi toda generándola con Android Studio. Es una de las de ejemplo. Y... ¿Migrate? no, estaba dentro de Tools. No estoy encontrando la opción de que la pase a Kotlin directamente. Kotlin... no. Bueno, hay que buscarlo. No, lo cambiaron de lugar porque estaba ahí en Tools. Lo han cambiado de lugar en la versión de Android Studio, pero se puede transformar la clase .java en una clase Pero por Kotlin. ejemplo, si yo agarro esto, no sé, acá hago un Ah, esto es bueno, sí. public, void, aguante, nerdearla, el chabón codeaba en español, y que no devuelva nada, o ponerle que devuelva un string Ahí está. que diga return, sí, aguante, nerdearla, tuki. Yo agarro este bloque de código Que y Java. digo, que es Java, y digo, me recopa que mi owner tenga un método Una que sea función. igual, una función. Bueno, en Java, claro, en Kotlin tiene una función. Y yo lo pego acá, automáticamente me lo convierte en Kotlin. Yo lo pegué desde Java. Y automáticamente usó el fan, le dejó el mismo nombre, No recibe parámetros. no recibe parámetros, El tipo de retorno es un string. puso que devuelve un string. Ujú. Y fíjense que lo hizo al estilo Java. No usó el feature de Kotlin de poner, en vez del tipo y la llave, Claro. y el return, el igual. ¿Sí? Es el equivalente literal de ese código Java en Kotlin. Bueno, también es una de las formas de aprender. ¿Sí? No hay por qué usar los features más avanzados para arrancar con el lenguaje. No hizo esto, digamos. Podría Claro. haberlo convertido así y no lo hizo. Ese será el estilo Kotlin de esa función. Otra cosa que surgió ahora cuando le puse esto. En Kotlin no se puede tener dos métodos que se llaman iguales, dos funciones. No existe eso en Kotlin como en Java. Así que sí, justamente para eso están los named arguments y todas las cosas que nos permiten las funciones para no tener que hacer más de una función con el mismo nombre y que no tenga... Porque viste que en Java tenés una función que recibe un parámetro que es como la misma de otra que recibía 8. Bueno, en Kotlin no hace falta hacer eso. Directamente les podemos poner valores por defecto a los parámetros o cualquier cosa que necesitemos. Bueno, creo que fue un pantallazo bastante grande. Espero que todos se hayan bajado. Ahora, si tienen alguna pregunta, lo vemos. Espero que todos hayan entrado a los slides. Acá está toda la data. Los que quieran seguir metiéndose, esta noticia es una app que también la hicimos en otro workshop, bastante más compleja que la que vimos recién, que guarda todos los estados de la vista, como que hace un poco mejor las cosas y tiene más secciones. Y también la pueden ver para ver más ejemplos de Kotlin. Y este es muy bueno, que tiene todos los ejemplos de Kotlin sin Android. Esto es solo para hacer en IntelliJ, sin Android. Todos los ejemplos de Singleton, Properties, Delegated Properties, clases, 1000 millones funciones, de cosas objetos, que no lo que llegamos quieran. a decir, están ahí, la pueden ver, nos pueden seguir y consultar cualquier gilada. Y nada, no sé si hacemos algunas preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, si estamos muy En todo sobre la hora. caso, los queremos invitar a que se unan a la comunidad de Android Devs Buenos Aires y vean la meetup, vean los eventos que hay. Pronto va a haber un evento más grande que vamos a organizar en conjunto con los GDG de Buenos Aires y de Río de la Plata. Y estamos corridos de tiempo, la gente del otro workshop ya está lista para pasar, así que les proponemos que nos quedamos por acá y Dale, si alguien nos tiene alguna duda hablan. se acerca y nada, nos conocemos ya que Sí, estamos. gracias a Muchas gracias a Nerdearla y a Nerdearla. todos ustedes por venir. Gracias.